Compañeros, el siguiente video retroalimenta la clase de Historia Universal Contemporánea exclusivamente para los grupos de sexto semestre. Pues bien, bienvenidos grupos de sexto. Bueno, toda vez que hemos examinado el tema de la Gran Depresión de 1929, ahora en el presente el tema que nos compete es el de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, en este video te voy a proporcionar una breve síntesis, un repaso rápido de lo que fue y significó la Segunda Guerra Mundial. Para esto, compañeros, he dividido mi análisis en tres partes. Primero, los antecedentes, las causas, después el desarrollo y por último, los consecuentes o las repercusiones. Muy bien, pues vayamos a los antecedentes, compañeros. Bueno, pues se ha hablado mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial y vaya que se ha hablado mucho, ¿verdad? Porque se ha conformado toda una industria del consumo alrededor de este acontecimiento histórico tan importante, quizás el más importante del siglo XX, ¿verdad? Bueno, pues se ha hablado mucho acerca de la Segunda Guerra Mundial, se nos habla, por ejemplo, del antisemitismo, del carácter racista de los alemanes, ¿verdad? Del carácter y la personalidad obsesiva de Adolf Hitler, ¿verdad, compañeros? Pero en realidad estas aseveraciones, estas premisas, pues son muy simplonas, son muy de superficie. En realidad nosotros como estudiantes tenemos que ir más al fondo, ¿verdad? A las razones de mayor peso. Muy bien, y esto lo menciono, compañeros, porque cuando se nos habla de la personalidad de Adolfo Hitler, del antisemitismo, del racismo, tal parece que se nos quisiera dar a entender que la causa detonante de la Segunda Guerra Mundial fue la maldad humana, ¿verdad? Y nada está más alejado de la verdad, como esa aseveración tan simple, ¿verdad, compañeros? Nosotros debemos de atender y debemos de tener presente en todo momento que el principal detonante de la Primera Guerra Mundial fueron intereses económicos. Hacia el final del video voy a ahondar un poquito más en este aspecto. Por lo pronto, lo que quiero mencionar que debes de tener presente, compañero, es que las principales causas fueron intereses económicos, ¿verdad? Las principales causas fueron económicas. Muy bien, vamos entonces a las causas, compañeros. Quiero mencionar como primera causa detonante de la Segunda Guerra Mundial, compañeros, el imperialismo. En el parcial pasado nosotros ya estuvimos revisando, ¿verdad?, detalladamente qué es el imperialismo. Ahorita no voy a ahondar mucho. Lo que tengo que nada más recordarles, compañeros, es que en el imperialismo de lo que se trata es de hacerse del mayor número de mercados internacionales y al mismo tiempo también hacerse del mayor número de territorios coloniales para poder explotar las materias primas, ¿verdad?, y para poder explotar la mano de obra. Recordemos, compañeros, respecto a este punto, que Alemania fue muy afectada después de la Primera Guerra Mundial con los tratados de Versalles, ¿verdad, compañeros? Porque mediante estos tratados lo que se hizo fue excluir a Alemania del reparto imperialista. Es decir, Alemania no tenía colonias que explotar, no tenía colonias en donde explotar materias primas, no tenía colonias en donde explotar mano de obra, ¿verdad? En realidad lo que va a pasar con el inicio de la Primera Guerra Mundial es que Alemania lo que está haciendo es reclamar su parte en el pastel imperialista, ¿verdad? La otra causa de mucho peso, compañeros, es el totalitarismo, el ascenso del totalitarismo en Europa, ¿verdad? En el tema anterior que estuvimos viendo, compañeros, vimos cómo varios gobiernos ascienden al poder en Europa, ¿verdad?, pero que tienen un corte totalitario, ¿verdad? También ya sabemos qué es el totalitarismo. Únicamente mencionaré dos aspectos, los más importantes. Recordemos, compañeros, que los gobiernos totalitarios primordialmente lo que hacen es concentrar el poder en un solo partido político, en un único partido político. Y esto porque en realidad los gobiernos totalitarios destruyen a sus contrincantes políticos, pero de manera literal, es decir, no como ahora con debates, con argumentos, sino que destruyen de manera agresiva a sus contrincantes. Entonces, prácticamente, por ejemplo, en todos los países donde ascendió los gobiernos totalitarios, pues prácticamente los partidos en el poder se convirtieron en partidos únicos. Muy bien. El otro factor o el otro aspecto muy importante del totalitarismo tiene que ver con el hecho de que los gobiernos totalitarios, recuerden los compañeros, los gobiernos totalitarios quieren tener un control absoluto, un control total sobre sus pobladores o ciudadanos, ¿verdad? Eso también es muy importante mencionarlo. Muy bien, ya entremos al desarrollo, compañeros, y antes de entrar en el desarrollo debemos de recordar cuáles son los dos bandos que están disputando o que están tomando acción en esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, por un lado están las fuerzas del eje representadas por Alemania, Italia y Japón, y por el otro lado están las fuerzas aliadas representadas en una primera instancia por Francia e Inglaterra, y posteriormente también Estados Unidos se va a adherir a las fuerzas aliadas. Muy bien.
Pues hablemos del inicio, compañeros. También el desarrollo lo he dividido en tres partes: una etapa inicial, una etapa intermedia y la capitulación, la parte final. Hablemos de la parte inicial. En la etapa inicial, compañeros, la Segunda Guerra Mundial inicia con la invasión de Alemania a los países de Polonia y Checoslovaquia. Pues como parte del plan imperialista que tenían los alemanes, compañeros, estaba contemplado reclamar ciertos territorios que habían sido perdidos después de la Primera Guerra Mundial. Y los primeros países afectados en este plan imperialista van a ser Polonia y Checoslovaquia. Y aquí tengo que abrir un pequeño paréntesis, compañeros, decir que esta primera acometida alemana va a ser muy violenta, va a ser muy agresiva, ¿verdad? Van a quedar prácticamente derruidas, destruidas las ciudades, por ejemplo, de Varsovia y de Danzig, ¿verdad? Y lo que debemos de mencionar, compañeros, es que la estrategia militar que utilizó Hitler, que utilizó el ejército nazi en esta primera etapa de la guerra, fue la Blitzkrieg, o la guerra relámpago. ¿Y qué es la guerra relámpago, compañeros? Pues la guerra relámpago no es otra cosa más que un ataque masivo por parte de distintas fuerzas armadas hacia un punto estratégico en particular. Es decir, lo que sucede, y voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la primera ciudad que conoce la Blitzkrieg, porque era una estrategia militar inédita, jamás se había utilizado en ninguna guerra. La primera ciudad que conoce la Blitzkrieg es Varsovia. Y entonces, para ponerles un ejemplo, lo que sucede es que simultáneamente y de manera masiva, distintas fuerzas armadas invaden la ciudad, pero de manera simultánea, ¿verdad? Es decir, cuerpos de artillería bombardean los edificios, ¿verdad? Al mismo tiempo, aviones, bombarderos, se dejan caer en picada sobre la ciudad para bombardearla, y al mismo tiempo fuerzas de artillería, es decir, fuerzas de a pie, entran armadas para conquistar la ciudad. Entonces eso es la guerra relámpago, compañeros. Es muy importante conocer esto porque fue la estrategia con la cual se inició la Segunda Guerra Mundial, y esta estrategia de la Blitzkrieg, el objetivo que buscaba, compañeros, era crear confusión, crear pánico entre la población y al mismo tiempo también crear desconcierto entre las fuerzas defensivas o las fuerzas enemigas. Muy bien. Pues toda vez que Alemania invade estos dos países, compañeros, Checoslovaquia y Polonia, pocas semanas después que se enteran, Inglaterra y Estados Unidos van a declararle la guerra a Alemania. Y entonces Alemania ya abrió un frente de guerra en su frontera este, es decir, con Polonia y Checoslovaquia, y ahora va a tener que abrir un segundo frente de guerra en su frontera oeste o en el lado occidental, ¿verdad? Para cuidarse que estos dos países que le han declarado la guerra no vayan a agredirlo de alguna manera. Y en realidad, Francia e Inglaterra no van a agredir de manera inmediata a Alemania, compañeros. Todo lo contrario, va a ser Alemania la que va a tomar la iniciativa, y Alemania va a entrar por la parte de los Países Bajos, principalmente Bélgica y Holanda, y va a lograr entrar en Francia, va a lograr tomar París. Y lo que va a pasar aquí en París, compañeros, es que las fuerzas francesas van a salir inmediatamente a rendirse, ¿verdad? Para evitar que la ciudad de París sea bombardeada como lo fueron las otras ciudades en Checoslovaquia y Polonia. Es decir, para evitar que la ciudad sea destruida, van a salir a rendirse los parisinos. Muy bien. Casi poco tiempo después de que suceda esto, compañeros, van a empezarse a construir los primeros guetos, ¿verdad? ¿Y qué son los guetos? Pues son como pequeños campos de concentración dentro de las mismas ciudades ocupadas, en donde se tiene ahí aislado, se tiene separado a los judíos de la demás población, ¿verdad? Porque, como ustedes saben, los alemanes, los nazis, al momento que van a ir ocupando varios países, van a ir haciendo redadas, van a ir haciendo purgas, ¿verdad? Principalmente de judíos, pero también homosexuales y gitanos. Entonces, toda esta población que es aislada o que es marginada por parte de los nazis va a ser excluida en guetos. También van a empezarse a construir los primeros campos de concentración en donde van a ser enviados los judíos que son atrapados en los distintos países ocupados, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué va a pasar en este momento, compañeros? Pues Inglaterra ya se dio cuenta, ya sabe, ya tiene conocimiento de que París ha sido tomada por los alemanes, y lo que va a hacer Inglaterra es entrar, ya todos recordemos que Inglaterra es una isla que está en el norte de Europa, lo que va a hacer Inglaterra es entrar a Europa por la parte de Francia del norte, ¿verdad? Por unas playas, y lo que quiere es entrar a Europa para enfrentarse al ejército nazi. Pero la Wehrmacht, es decir, el ejército nazi, trae una fuerza tan avasallante, compañeros, que logran acorralar en esas mismas playas por donde entraron al ejército inglés. Y lo que va a decidir el gobierno inglés es evacuar, ¿verdad? Hacer huir a todos estos elementos
militares ingleses para evitar que sean masacrados, ¿verdad? Para evitar que sean masacrados por el ejército nazi. Entonces este capítulo muy importante en la Segunda Guerra Mundial es conocido como la evacuación de Dunkerque, ¿verdad? En donde se va a evitar que cientos de miles de elementos militares ingleses sean masacrados por la Wehrmacht. Muy bien, compañeros, debemos de mencionar, compañeros, además, que estamos hablando ya de dos frentes dentro de Europa, un frente occidental, un frente oriental, ¿verdad? Es decir, Polonia, Checoslovaquia y por esta parte Holanda, Bélgica y Francia. Pero también se van a abrir otros dos frentes de guerra en otros continentes. El otro frente de guerra que se abre, compañeros, es en el norte de África y Egipto. Y ahí están combatiendo las fuerzas italianas contra las fuerzas inglesas, ¿verdad? Y ahí, compañeros, en realidad Italia y Inglaterra lo que quieren es tomar control del canal de Suez. ¿Verdad? Es un canal muy importante que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo y es muy importante para las rutas comerciales. Entonces, en realidad, estos países quieren tomar control del canal de Suez, ¿verdad? También se va a abrir otro frente en el Pacífico, compañeros. Japón, que recordemos que también forma parte de las fuerzas del eje. Japón lo que va a hacer es invadir Indochina, Filipinas y Hong Kong. Y Estados Unidos, al enterarse de que Japón está haciendo su parte en el Pacífico, lo que va a hacer es imponer fuertes sanciones económicas al país nipón, y lo que va a hacer Japón es responder a estas sanciones económicas con un bombardeo a una base militar estadounidense en Hawái, conocida como Pearl Harbor, ¿verdad? Pero con esta invasión a Pearl Harbor prácticamente van a firmar su muerte los japoneses, porque pocos días después, pocas semanas después de la invasión a Pearl Harbor, el gobierno de los Estados Unidos le va a declarar la guerra a Japón. Casi simultáneamente, cuando se da esta declaración, los otros países del eje, que son Alemania e Italia, también le van a declarar la guerra a los Estados Unidos. Y entonces entramos, compañeros, en el segundo momento de la guerra, que está marcada por dos acontecimientos importantes, que es la Operación Barbarroja y el Día D. Muy bien, entonces Hitler, cuando se da cuenta que Estados Unidos ya también va a entrar en el conflicto bélico, compañero, lo que quiere hacer Alemania es hacerse de más provisiones, ¿verdad? Y también hacerse de mayor armamento militar. Y la decisión que va a tomar es invadir Rusia, ¿verdad? Lo que quieren es invadir Rusia para quedarse con varias bases petroleras que hay ahí, para tener materias primas y seguir con la guerra hacia adelante. Entonces, a esta operación para invadir Rusia se le va a conocer como la Operación Barbarossa. Desde un principio, compañeros, esta operación va a resultar infructuosa, va a resultar muy pesada y difícil para los ejércitos alemanes, para los elementos militares alemanes, porque hay una razón de mucho peso. Es decir, el país ruso es un país inmensamente grande, es un territorio enorme, ¿verdad? Y las ciudades rusas están enclavadas en medio del país. Para poder llegar a las ciudades se tienen que atravesar grandes territorios, ¿verdad? Agrestes, grandes territorios en donde además el clima no es muy favorable porque hace mucho frío en Rusia. Entonces esto va a mermar de manera muy significativa el ánimo, ¿verdad? Y la fuerza de la Wehrmacht. Muy bien. Va a haber una batalla muy importante en esta Operación Barbarroja, que es conocida como la Batalla de Stalingrado, ¿verdad? Es muy importante la ciudad de Stalingrado porque es la ciudad en donde es la sede del poder político en Rusia, ¿verdad? Y lo que va a pasar es que el ejército alemán va a bombardear Stalingrado, pero a pesar de que la ciudad queda derruida, queda destruida, queda prácticamente bombardeada, no obstante, el ejército rojo, el ejército ruso, no va a abandonar sus posiciones de defensa. Y lo que va a pasar es que todo lo contrario, en vez de rendirse, van a seguir mandando muchos refuerzos, muchos elementos militares de refuerzo, incluso muchos de Siberia. Los elementos militares de Siberia pues están acostumbrados al frío, cosa contraria a los alemanes, y mediante esta batalla de Stalingrado que va a lograr ganar Rusia, pues van a lograr replegar al ejército alemán. Simultáneamente a lo que está pasando en la batalla de Stalingrado, compañeros, las fuerzas aliadas, es decir, las fuerzas conformadas por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Canadá, van a lograr desembarcar en Normandía, lo que se conoce como el Día D, ¿verdad? Lo que va a pasar, compañeros, es que en realidad las fuerzas aliadas no han entrado en Europa, ¿verdad? Porque fueron evacuadas, ¿verdad? Con la evacuación de Dunkerque. Lo que quieren entrar es entrar al continente europeo para también tomar parte en la guerra, ¿verdad? De hecho, muchas fuerzas militares alemanas están apostadas en toda la parte limítrofe de Francia, toda la parte que limita con el mar,
precisamente para evitar que fuerzas aliadas se ingresen en el continente europeo. Pero finalmente, burlando la defensiva alemana, van a lograr entrar, compañeros, y van a comenzar a liberar a los Países Bajos. Los países que habían sido ocupados por el ejército nazi van a comenzar a ser liberados. Y entonces entramos en el tercer momento, compañeros, la capitulación. Finalmente triunfa el ejército rojo en la batalla de Stalingrado, va a replegar al ejército alemán hacia Berlín, y lo que va a pasar es que van a ir liberando a todos los países que habían sido ocupados por la Alemania nazi, van a ser liberados por el ejército rojo, pero finalmente van a ser convertidos hacia el comunismo, ¿verdad? Yo creo que desde aquí empieza la Guerra Fría. Muy bien. También, compañeros, casi simultáneamente, las ciudades más importantes de Alemania van a ser bombardeadas por los ejércitos aliados. Finalmente, ya sabemos todo lo que pasa, compañeros. El ejército rojo logra entrar en Berlín, bombardean el Reichstag, es decir, el parlamento alemán. Ya sabemos lo que sucede, ¿verdad? Hitler se suicida en el búnker junto con su esposa y con un séquito de personas que lo seguían a todos lados. Y toda vez que se da la capitulación del Tercer Reich, lo que va a pasar es que se va a convocar una conferencia en Yalta, en la zona de Crimea, en Rusia, hasta donde van a ir los presidentes Roosevelt y Churchill de Estados Unidos e Inglaterra respectivamente, y ahí se van a reunir con Stalin para ponerle fin a la guerra, y ahí van a llegar a varios acuerdos, entre los cuales se encuentran tres primordiales. La repartición de Alemania, porque los países que ya fueron vencedores ya van a tomar posición de Alemania y se la quieren dividir, ¿verdad? La creación de la ONU, se va a proponer la creación de la ONU, y como resolución final se va a proponer darle un ultimátum a Japón, es decir, se le va a avisar a Japón que si no se rinde va a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias, pues ya sabemos cuáles son, compañeros. Las bombas nucleares van a ser detonadas en Hiroshima y Nagasaki, y pocos días después el gobierno japonés va a firmar la rendición. Muy bien, poco después que ya se firmó la rendición, compañeros, se va a convocar la conferencia de Potsdam, ¿verdad? Esta conferencia en donde se vuelven a reunir los tres países vencedores, tanto Inglaterra, Estados Unidos como Rusia, ¿verdad? Y entonces aquí se va a dar la primera división, compañeros, porque la principal resolución de la conferencia de Potsdam es que el acuerdo es que después de que termine la guerra, todos los países que fueron ocupados por el ejército nazi tienen que ser liberados, e inmediatamente después tienen que celebrar elecciones democráticas, ¿verdad? Y esto lo están persiguiendo Estados Unidos e Inglaterra para evitar que todos los países que Rusia liberó en Europa del Este sean convertidos al comunismo, porque lo que no quieren es que el comunismo avance, ¿verdad, compañeros? Y aquí se va a formar en Europa lo que es la división tajante entre comunismo y capitalismo, ¿verdad? Porque evidentemente Stalin no va a hacer caso y sí va a convertir al comunismo a todos los países que liberó en Europa del Este, y se va a formar lo que Churchill llamó la cortina de acero, ¿no? El telón de acero. Prácticamente es una división invisible. En Europa del Este es del comunismo y Europa Occidental es del capitalismo. Y prácticamente lo que está dando a entender es que hay un divorcio definitivo, hay una separación tajante y radical entre estas dos ideologías. Y lo que está dando a entender Churchill es que ningún país que esté del lado capitalista puede tener relaciones económicas o puede tener relaciones de ningún tipo con los países comunistas. Y en esta misma tesitura, las declaraciones de Truman, la doctrina Truman, tiene que ver con la idea de que Truman dice que cualquier país que caiga en manos de los comunistas tiene que ser liberada entre comillas. En realidad lo que está diciendo es cualquier país que se convierta al comunismo tiene que ser invadido y tiene que ser restablecido el capitalismo, ¿verdad? Y el plan Marshall, compañeros, pues el plan Marshall en realidad es un plan que pone en marcha el gobierno de los Estados Unidos, es un plan económico, ayuda económica que mandan hacia Europa, ¿verdad? Europa ha quedado devastada, ha quedado destruida por la Segunda Guerra Mundial, y en realidad este plan lo que persigue es hacer recuperar económicamente Europa. Pero en realidad esta es la causa de superficie. En realidad la causa subyacente es que el gobierno estadounidense quiere, mediante ayuda económica, quiere tener gran influencia en los países del este, ¿verdad? Para poder arrebatarle los países que fueron convertidos al comunismo, arrebatárselos a Rusia y convertirlos al capitalismo. Por último, compañeros, quiero mencionar por qué insisto en que debemos de tener presente que fueron ante todo intereses económicos los que desataron la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, lo que tenemos que decir, compañeros, es que en realidad pues no fue la maldad de Hitler. En realidad Hitler fue apoyado por un sector empresarial, y esto no lo digo yo, lo comentan muchos politólogos, muchos comentaristas, muchos historiadores. En realidad Hitler fue apoyado por un sector empresarial alemán que buscaba hacerse del control
de los mercados internacionales y además quería territorios ricos en materias primas, ¿verdad? De los continentes colonizados. Por ejemplo, el frente en África del Norte y Egipto se abre porque quieren conquistar las colonias de Libia, Egipto, Marruecos, Argelia o Túnez, ¿verdad? Que forman parte del imperio inglés y francés y que Alemania quiere para sí mismo. En realidad, nos damos cuenta, compañeros, que son intereses económicos antes que otra cosa. Y por último, mencionar, compañeros, otro argumento más que se suma a esta premisa que tengo de que fueron intereses económicos antes que otra cosa, es el hecho de que el proyecto Manhattan, este proyecto para crear las bombas nucleares, pues este proyecto, compañeros, no fue al 100% financiado por los Estados Unidos, al menos por el gobierno de los Estados Unidos, es decir, no fue financiado por el Departamento de Defensa estadounidense, sino que en realidad se piensa que fue financiado por particulares, es decir, grandes empresarios, grandes capitalistas, fueron los que invirtieron el dinero para el proyecto Manhattan y con este dinero finalmente fue con el que se le va a poner fin a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pues varios sectores empresariales en Estados Unidos estaban muy preocupados porque los empresarios alemanes no lograran ganar la Segunda Guerra Mundial y pues sus intereses se vieran mermados, ¿no? En realidad lo que querían era seguir teniendo preponderancia en el reparto imperialista. Compañeros, ya sabemos que la última conferencia, las dos últimas conferencias, el Plan Marshall, la doctrina Truman, todo esto, la cortina de acero, va a desatar lo que es la Guerra Fría, que es nuestro siguiente tema. Por lo pronto, compañeros, espero que te haya servido este video, espera los próximos. Muchas gracias, espero que se encuentren bien, pronto nos veremos. Compañeros, gracias.